Bendiciones, bienvenidos a su casa. Esta es su casa. Los hermanos que vienen por primera vez, sean bienvenidos. Esta es su casa. Levante su espada. ¿Todos traen su espada? Amén. Gloria a Dios. Si no traen su espada, ya acérquese a alguien que traiga la espada para que lo defienda. Amén. Bueno, pues sean bienvenidos. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. El tema de hoy se llama el camino. Amén. El camino. ¿Qué es un camino? Es una vía de comunicación entre dos puntos. Es una calzada, una senda, una vereda. ¿Cuántos de aquí quieren ir al cielo? Amén. Ese es nuestro destino. Amén. Ese es nuestro destino. Entonces tenemos que guiarnos por un camino, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa si nosotros queremos ir a Tijuana? Pues ya estamos aquí, tenemos que guiarnos por un camino, ¿verdad? En ese camino vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor y tal vez traten de impedir que lleguemos a ese camino, pero por eso la palabra de Dios nos guía. Muchas veces les digo, hay versículos en la Biblia que ya no sabemos hasta de memoria, pero muchas veces nos hace falta meditarlos. No importa que usted ya haya leído ese versículo, lo vuelve a releer y el Señor nos sigue hablando a través de su palabra. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos habla a través de su palabra. Amén. Amén. Entonces, miren, vamos a abrir con este versículo base, Juan 14, del 1 al 7. Juan 14, del 1 al 7. Recuerden, queremos llegar a algún destino. Ese destino es el cielo para nosotros. Amén. Amén. Entonces tenemos que ponernos listos para llegar ahí a ese lugar. Amén. Amén. Entonces, Juan 14, del 1 al 7. Jesús es el que está hablando en su palabra. Cuando lo tengan, me dicen bien fuerte, amén. Juan 14, del 1 al 7. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Vean lo que nos dice la palabra. Vamos, siempre leemos, no, pues yo soy el camino, la verdad y la vida, pero ¿qué nos dice el contexto de la palabra? Jesús comienza hablando a sus discípulos y les dice: no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? No se preocupe, no se aflija, no tenga miedo. Nosotros somos discípulos de Cristo, amén, porque recibimos enseñanzas del Maestro de Maestros, que es Cristo, que es Jesús. Entonces Él nos está diciendo: no se turbe vuestro corazón. Ahorita yo les preguntaba: ¿quién quiere ir al cielo? Todos. Amén. Todos queremos ir ahí. ¿Qué es lo primerito que tenemos que comenzar a hacer para llegar a ese destino? No se turbe tu corazón. No se turbe tu corazón. No debes de tener miedo, no debes de estar preocupado. ¿Por qué? Dice: ¿creéis en Dios? ¿Cuántos de aquí creen en Dios? Sí. Gloria a Dios. ¿Creéis en Dios? ¿Qué dice? Cree también en mí. Cree en Jesús. Todo lo que Él dice en su palabra se va a cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces Él te está diciendo: ¿creéis en Dios? Cree también en mí. Y luego vean, aquí nos da una descripción de lo que Él iba a hacer después de que Él resucitó y ascendió al cielo. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuál es la casa del Padre? El tercer cielo. Amén.
Entonces él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces él ahí ya te está diciendo que hay lugar para ti, para mí. Amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay lugar para todos. Entonces después te dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él ascendió al cielo, nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. ¿Verdad? Los ángeles que estaban ahí, a este Jesús que han visto cómo ascendió al cielo, Él mismo va a regresar por su iglesia. Amén. Entonces dice, ¿Él a qué fue? A preparar lugar ¿para quién? Para vosotros, para nosotros, porque Él nos está esperando. Imagínense cuando usted en su casa hace una comida porque va a tener visita. Usted ya está esperando a alguien, pero ese alguien que va a llegar a su casa tiene que tomar un camino para llegar a su casa. Entonces Él te dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí les anuncia, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Aquí Él ya nos está diciendo, vendré otra vez. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, los tomaré. Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí, ¿qué es lo que vemos? La voluntad de Cristo, que donde Él está, quiere que también nosotros estemos con Él. Esa es la voluntad de Dios, esa es la voluntad de Jesús. Por eso fue que Él dio su vida en rescate por nosotros, para que donde Él esté, también nosotros estemos ahí con Él. Amén. Amén. Versículo 4. Y fíjense lo que le dice a Tomás, al incrédulo. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Aquí Jesús ya había estado con ellos, Él les estaba enseñando, Él les estaba dando muchas enseñanzas. Entonces les dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Ellos estaban recibiendo enseñanzas de parte de Jesús. Se suponía que ellos ya sabían el camino. Entonces les dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dice Tomás en el versículo 5, Señor, no sabemos a dónde vas. Imagínense nosotros siendo discípulos de Jesús y no sabemos el camino para llegar al cielo. Entonces dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás estaba con Jesús, Tomás veía lo que Jesús hacía y aún así él preguntaba, ¿cuál es el camino? Ya todos sabemos qué era porque él no entendía, porque había incredulidad en su corazón. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con la incredulidad, sino que si nosotros sabemos quién es el camino, cuál es el camino, debemos de creer. ¿Cuándo es cuando nosotros nos damos cuenta que hay incredulidad en nuestro corazón? Cuando nos afligimos, cuando nos preocupamos, cuando tenemos miedo, cuando no hay desánimo, cuando hay apatía espiritual. Ahí nosotros estamos haciendo lo que Tomás. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Eso es lo que pasa en nosotros cuando no sabemos el camino, cuando nos preocupamos. Por eso Él comienza en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Cuando tú estás preocupado, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás demostrando? Incredulidad. Cuando tienes miedo, ¿qué estás demostrando? Incredulidad. Desánimo, apatía. ¿Qué estás demostrando? Incredulidad. Entonces, todo lo que es de Dios, toda su palabra es fe, por fe, creer. ¿Verdad? Hebreos 11:1 que nos dice que es pues la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si tú tienes fe, tú las cosas las tienes que ver como si ya fuesen, como si ya fueran. Amén, amén, amén. Que estoy preocupado, estoy endeudado, estoy eso. Yo ya pagué, ya esto, yo ya me vi, pero para eso tienes que trabajar, tienes que dirigirte a un camino. Si no hay un camino, ¿cómo vas a llegar a tu destino?
Entonces, si hay temor, lo mismo. ¿Cuántos versículos hay en la palabra de Dios donde Él nos dice que no tengamos miedo? Porque Él está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dejamos que la incredulidad nos gane? Versículo 6 dice, Jesús le dijo, ¿qué es lo que Jesús le responde a Tomás cuando Él le dice, pues poder? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino. ¿Para dónde? Para llegar al Padre. Entonces, para empezar, si yo quiero llegar al cielo, tengo que tomar el camino. ¿Y quién es el camino? Jesús. Jesús es el camino, no hay otro camino. Entonces hasta él mismo dice, fíjense, palabras de Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y qué es lo que la religión enseña? Que hay muchos caminos. Hasta se paga por llegar al cielo, ¿sí o no? Cuando eso no es cierto, cuando la palabra de Dios me está diciendo que nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo? Si me conocieseis. ¿Cuántas veces yo les he dicho? No es lo mismo creer en Dios que conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús te dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Acuérdense que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Entonces Jesús es la imagen invisible de Dios, la personalidad de Dios. Entonces Él dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Por qué siempre se les recomienda leer los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Por qué? Porque esos libros te hablan de la vida de Jesús. Leerlos completos, porque ahí te hablan de la personalidad de Jesús. De esa manera tú vas a conocer a Jesús, y cuando tú conoces a Jesús, conoces al Padre. Amén. Amén. Entonces te está diciendo, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Imagínense, gloria a Dios. ¿Verdad? Jesús resucitó entre los muertos, entonces Él está vivo. Él sigue haciendo los mismos milagros. Si tú estás pasando por alguna enfermedad, Él tiene el poder para sanarte, pero simple y sencillamente tienes que creer. Amén. Y si Él no te sana es porque Él tiene un propósito para ti. Tenemos que entender lo que el apóstol Pablo dice. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. ¿Por qué? Porque si Él vivía para Cristo, para predicar la palabra de Cristo, para tener una comunión con Cristo. Y si Él moría, iba a estar en la presencia de Cristo, en la presencia de Dios. Entonces hasta Él mismo dice, ya no sé qué escoger. ¿Verdad? Entonces lo primero que tenemos que hacer es desechar toda incredulidad, desechar todo temor, desechar toda duda. Desechar todo desánimo, desechar toda apatía espiritual. La apatía no viene de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar activos, haciendo cosas para Dios. En el lugar donde Dios lo puso, ahí usted tiene que dar fruto. Porque para eso usted viene a Cristo en su corazón, para dar fruto. Amén. Entonces, acuérdense, cuando Dios le llamó a Moisés para que le hablara al pueblo, para sacarlos de la esclavitud, Moisés que dice, ¿quién soy yo para tan semejante tarea? Y le dice Dios, no, pues no es quién eres tú, sino con quién vas. ¿Con quién van ustedes? Dios va delante de nosotros. Entonces, eso es lo que debemos de creer. No voy solo, Dios va conmigo. Si yo voy a compartir la palabra, no soy yo el que va a hablar. El que va a hablar va a ser el Espíritu Santo a través de mí.
Amén. Entonces, acuérdense, y le dice Dios, no, pues ¿cómo le voy a decir al pueblo, tú quién eres? Yo soy yo soy el que soy. Jesús nos demuestra aquí que Él es Dios cuando Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús es vida. Amén. Entonces, aquí Él le dice, no, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si queremos llegar al cielo, ¿qué camino tenemos que tomar? Jesús. El de Jesús. Amén. Ahora miren, vamos a ver una historia en el libro de Lucas, capítulo, Lucas, por favor. Bueno. Lucas 24. Lucas 24, versículos del 13 al 33. Amén. Lucas 24, del 13 al 33. Amén. Dice así. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Amén. Vean aquí, es una historia. Dice que dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, ¿verdad? Esta aldea Emaús era una localidad de Judea. Ellos iban a Jerusalén, pero dice a 60 estadios, aproximadamente eran unos 10 kilómetros. De ahí entonces dice, e iban hablando entre sí, iban estos dos
dos discípulos, porque ellos eran seguidores de Jesús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Vean, Jesús se acerca a ellos dos, pero ¿por qué no le reconocieron? ¿Por qué no le reconocieron? Aquí fíjense, versículo 16, dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Ellos no tenían la capacidad para ver a Jesús. ¿A causa de qué? De su incredulidad, de su duda. ¿Por qué? Dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Vean, ¿por qué les digo por la incredulidad? Ellos responden que de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. ¿Ya vieron cómo lo veían ellos a Jesús? Simple y sencillamente como un profeta. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo: tú eres el Hijo de Dios? Ellos no pudieron ver eso, ellos no tuvieron el discernimiento para ver eso. Ellos lo veían como un profeta nada más. Dice que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos esperaban que Jesús redimiera a Israel, pero ellos lo veían como alguien poderoso militarmente, políticamente. Ellos tenían su mirada en las cosas físicas, no en las espirituales. No se daban cuenta que Jesús había venido y Él era el Hijo de Dios, y Él venía a redimir a Israel espiritualmente, a libertarlos del pecado, a romper las ataduras del pecado. Amén. Entonces después dice en el versículo 22, o sea, Él ya les había dicho, fíjense, Él también ya les había dicho que Él iba a resucitar al tercer día, y ellos no lo habían entendido. Versículo 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Amén. Cuando ellos, como discípulos, ellos deberían de saberlo. Como ellos, si conocían las Escrituras, ellos debían de saber que Él iba a resucitar. Versículo 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos. La palabra insensato es necio. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Aquí ellos no entendían por qué, porque eran necios. Ellos no tenían un corazón dispuesto para Dios. Dice, son y tardos de corazón para creer. Había incredulidad en su corazón, por eso no se daban cuenta que Jesús era el mismo que les estaba hablando. Entonces les dice en el versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Él les hace esa pregunta, porque se supone que sabían las Escrituras. ¿Cuántos de nosotros creemos que conocemos la Escritura y tenemos incredulidad y tenemos duda y tenemos miedo y estamos preocupados y estamos afanados y tenemos un montón de cosas? ¿Por qué? Porque somos insensatos, porque tenemos un corazón duro, no tenemos un corazón dispuesto para Dios. Entonces por eso no podemos ver la gloria de Dios. Por eso Jesús le dijo, ¿no? Si crees, verás la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todo es por fe. Y si queremos que nuestra fe esté fuerte, tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, tenemos que ayunar. Amén. Entonces Él le dice,
no era necesario que sucedieran estas cosas y que entrara en su gloria. Vean, versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús pues conocía la palabra de Dios. Amén. Y él les empieza a explicar todo. Por eso era que al principio yo les decía, hay versículos que ya no sabemos de memoria, pero tal vez nos hace falta meditar más en la palabra de Dios, que es lo que Dios nos habla en su palabra. Amén. Entonces él les empieza a explicar desde Moisés, desde el principio, ¿verdad? Si ustedes leen el libro de los Hechos, cuando apedrean a Esteban, él predica desde el principio. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un conocimiento de la Biblia para demostrar que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador, que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Amén. Pero imagínense si no conocemos la Escritura y queremos evangelizar a alguien y nos pregunta y no sabemos. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra. ¿Y qué pasa? Que nuestros ojos están velados y no podemos llegar al camino o al destino. ¿Por qué? Porque no hemos tomado el camino que es Cristo. ¿Amén? Entonces aquí dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Versículo 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Jesús, bueno, ellos no se habían dado cuenta todavía que era Jesús, pero esta persona para ellos ya hasta los había regañado, ya hasta les había dicho necios, ¿verdad? Necios y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces, ¿qué pasa? Él ya hasta los había regañado, ¿no? En pocas palabras, pero ellos todavía eran de buen corazón. Veían que ya era tarde y le dicen, pues quédate con nosotros porque ya es tarde, ¿no? No le vaya a pasar algo en el camino. Entonces, imagínense, ¿qué es lo que decimos siempre? Dios, ¿qué es lo que ve? El corazón. Entonces ellos le dicen, mas ellos le obligaron, no le dijeron quédate, le obligaron a quedarse, ¿verdad? Le obligan a quedarse, dice, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Aquí nos da una gran enseñanza. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes leen la palabra de Dios, Jesús antes de comer oraba. ¿Cuántos de nosotros a veces comemos y no oramos por los alimentos? Siempre hay que agradecer a Dios por los alimentos. Jesús lo hacía, es un ejemplo que Él nos pone. Él dice ahí, dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Él dijo, yo soy el pan de vida. Amén. Al momento que ellos comen el pan que Jesús les dio, ¿qué dice que pasó? Entonces les fueron abiertos los ojos. Cuando comieron del pan que Jesús les dio. Una vez que tú recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, el velo espiritual que Satanás había puesto en tus ojos se cae y tú entiendes la palabra de Dios. Tú entiendes el alimento espiritual que Dios te está dando, que Dios te está regalando. Amén. Entonces dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero ¿cómo fue que le reconocieron? Hasta que Él les dio el pan, hasta que recibieron el pan, hasta que tú recibes a Cristo es cuando tú entiendes la palabra de Dios. El alimento espiritual es cuando Él te revela su palabra. Amén. Versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras?
¿Ya vieron? No ardía nuestro corazón. El Espíritu Santo ya está en tu corazón. Él es el fuego de Dios en tu corazón. Pero cuando tú no tienes una intimidad con Él, cuando tú no hablas con Dios, cuando tú no hablas con el Espíritu Santo, ahí está esa llama, pero esa llama es pequeña. Necesitas avivar ese fuego de Dios en tu corazón. ¿Cómo avivas ese fuego? En oración, humillarte delante de su presencia, para que se avive ese fuego, para que a ti te den ganas de hablarle a la gente, para que a ti te den ganas de estar en su presencia. Necesitas humillarte en la presencia de Dios, tener una comunión con Él, una intimidad con Él. Por eso les digo y se los repito y no me voy a cansar, Mateo 6:6, cuando tú ores a tu Padre, entra en tu cuarto y cierra la puerta, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Ten una intimidad con Dios, ten una intimidad con el Espíritu Santo para que Él te muestre lo que Él tiene para ti, el propósito que Él trazó para ti desde el vientre de tu madre, porque Él te formó. Y Él te formó y te creó por un propósito. Pero si tú te sigues negando a conocer a Dios, negándote a conocer a Cristo, pues jamás vas a conocer ese propósito. Entonces Él le dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Solamente les ardía el corazón cuando Jesús les estaba hablando. Cuando tú lees la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Dios te está hablando por medio de su palabra, y por eso arde tu corazón. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si yo no escucho palabra, si yo no leo la palabra, pues mi fe va a estar muy débil. Y corro el peligro de entrar en incredulidad, en duda. Entonces, versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Llegaron ya con un testimonio. Amén. Les digo, dice, no ardía nuestro corazón. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, pero necesitamos que esa llama esté encendida. ¿Verdad? Es como, por ejemplo, cuando usted se va a bañar y prende su boiler, lo pone en piloto, ahí está la llama. Y aunque usted se meta a bañar, no calienta el agua. ¿Por qué? Porque el fuego no es suficiente para calentar el agua. Necesita ponerlo al máximo. Así nosotros con nuestra fe necesitamos ponerla al máximo para que esa llama del Espíritu Santo se encienda. Amén. ¿Cómo va a encender esa llama? Teniendo una relación personal con Dios día a día, día a día. Amén. Ahora miren, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo 7, versículos 13 y 14. Dice así, ¿ya lo tienen? Amén. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Ahí nos da, ahora sí que nos pone dos caminos, el estrecho y el ancho. Nosotros decidimos qué camino tomar, el ancho o el angosto. Pero Él, ¿qué te dice? Él te está recomendando, porque Jesús es el que habla y te recomienda, entrad por la puerta estrecha. Sigues el camino. ¿El camino quién es? Jesús. Entonces dice, y que entres por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición,
y muchos son los que entran por ella. Ahí ya te habla que muchos se pierden y muchos se van a perder. ¿Por qué? Porque no supieron seguir el camino. O hay cuánta gente hay dentro de la iglesia que aún así no son salvas. ¿Por qué? Porque dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que llevan a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, nosotros debemos de ser de esos pocos. Amén. Esforzarnos, recuérdese, esfuércese por obedecer a la palabra, esfuércese por estar en la presencia de Dios, esfuércese por apartarse del pecado y de la maldad. ¿Por qué? Porque ese camino lo lleva a la perdición. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 3, versículos del 5 al 7. Proverbios 3. Del 5 al 7. Entonces ya sabemos cuál es el camino, ya sabemos cuál es la puerta, ¿verdad? Ya vamos bien dirigidos. Proverbios 3, del 5 al 7. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. ¿Les dio sueño? 3 del 5 al 7. Fíjense el consejo que el Señor nos da. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. ¿Qué nos dice? Fíate de Jehová. O sea, tu confianza, ¿en quién la tienes que poner? En Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Acuérdense, el corazón es el centro de nuestro ser, es nuestra alma. ¿Sale? Entonces, fíate de Jehová de todo tu corazón, o sea, de toda tu alma, que tu alma confíe en el Señor. Amén. Y luego te dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. O sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted va a un camino, ¿no? Como yo les decía, vamos a Tijuana, ¿no? Pero no sabemos llegar, ¿qué podemos hacer? Preguntar, ¿no? Preguntar, oiga, esto y lo otro. Ah, pues si yo ya estoy perdido, puedo preguntar. ¿Cómo vuelvo a tomar el camino? ¿Por qué se dice, se convirtió a Cristo? ¿Por qué? Porque íbamos por un camino equivocado. Íbamos por un camino desviado. ¿Y qué hicimos? Nos detuvimos y entonces regresamos al camino que Dios había trazado desde un principio para nosotros. Por eso es que nos convertimos el camino desviado en un camino recto que es Dios. Amén. Amén. Entonces por eso nos dice aquí, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Todos vamos aprendiendo, todos aprendemos de todos. ¿Verdad? En el camino de Dios, en el camino de Cristo, la vida cristiana, usted bien sabe que no es fácil. Usted preocúpese cuando en su vida no pasa absolutamente nada, ahí preocúpese. ¿Por qué? Porque no está tomando el buen camino. ¿Por qué? Porque el enemigo que dice, no, pues a este no lo toco ni le hago nada. ¿Por qué? Porque ya está en mis manos. Entonces, usted cuando toma el camino de Dios, ¿qué va a pasar? Jesús es el camino. Usted sigue ese camino, pues va a haber pruebas, luchas, tribulaciones. Va a haber caídas, sí va a haber caídas, pero usted se tiene que levantar. Por eso Jesús o Dios nos dice en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate, sé valiente. ¿Qué quiere decir? Que no te acobardes ante los obstáculos de la vida. Tú eres llamado, tú recibiste un llamado de Dios. ¿Por qué? Porque eres valiente. Por eso Dios te está llamando y por eso pasas por esas luchas y por eso pasas por tribulaciones. Pero aquí Dios te dice, no te apoyes en tu propia prudencia, no creas que lo sabes todo. Necesitas una guía, necesitas una dirección. Muchos de ustedes, uno les ha dicho, hagan esto, hagan lo otro, y no lo hacen.
Y después vienen las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque nuestra guía principal es la palabra de Dios. Voy a tomar una decisión, lo consulto con Dios y me guío en base a su palabra. Si yo les doy un consejo, pero no está en la palabra, pues no me hagan caso. Pero si está en la palabra de Dios, hay que obedecer a lo que Él nos dice. A lo mejor hay palabra de Dios que a lo mejor no nos parece conveniente, pero no es que me parezca conveniente, sino es lo que Dios me está diciendo. Mi vida la tengo que acoplar a la palabra de Dios, no la palabra la voy a acomodar a mi vida. Eso no se hace. Entonces te dice aquí, no te apoyes en tu propia prudencia. Si estás pasando por pruebas, luchas, tribulaciones, acércate a los hermanos, acércate a Dios. Y Él te va a fortalecer, Él es tu amparo y fortaleza, tu pronto auxilio en todas tus tribulaciones. Amén. Entonces dice, reconócelo en todos tus caminos. Reconoce a Dios. Reconoce que si estás vivo es por gracia y misericordia de Dios. Reconócelo en todos tus caminos. Dice, y Él enderezará tus veredas. ¿Por qué las va a enderezar? Porque ya vamos torcidos. ¿Por qué? Porque nos apoyamos en nuestra propia prudencia. ¿Ya se dieron cuenta? Por eso dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí, ¿qué nos está diciendo la palabra? Te está avisando que te puedes desviar y es normal. Pero tienes que reconocer y volver a Dios para que Él te vuelva a meter al camino. Y Él enderezará tus veredas. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ahí está lo principal, apartarse del mal. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, el respeto a Dios, el saber que Dios es un Dios omnipresente, que Él está en todo lugar. De Él no te puedes esconder, a Él no lo puedes engañar. Entonces Él te dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, respeta a Dios. Sé que Dios está en todo lugar y Él te está viendo y Él te está escuchando. Entonces te dice, teme a Jehová y apártate del mal. Cuando tú te apartas del mal, desde ese momento tú estás agradando a Dios. ¿Por qué? Porque te va a llegar gente, te van a llegar cosas que van a hacerte, te van a incitar a que tú hagas el mal. Pero Dios te dice, apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. De esa manera tú vas a cumplir con lo que Dios está diciendo, apartándote del mal. Y creo que todos nosotros sabemos el bien y el mal. Sabemos que el decir mentiras está mal. Sabemos que el robar está mal. Sabemos que hacer ganancias deshonestas está mal. ¿Verdad? Amén. Entonces Dios te dice, apártate del mal. Amén. Amén. Para terminar, vamos a Proverbios capítulo 23, versículo 26. Proverbios 23, versículo 26. Cuando lo tengan me dicen amén. 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 Terminamos con este versículo. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Amén. ¿Qué te pide Dios? Tu corazón. Eso es lo único que Dios quiere de ti. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué? Porque si tú le das tu corazón a Dios, Él va a hacer maravillas. Amén. Teniendo a Dios no te va a hacer falta absolutamente nada. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Amén. ¿Por qué? Porque Él te va a guiar, Él te va a dirigir. Tu vida ya no te pertenece, tu vida ya le pertenece a Cristo. Y pases por lo que pases es porque así Dios lo quiere. ¿Por qué? Porque Él está forjando tu carácter, Él te está haciendo una nueva persona, Él te está haciendo una nueva criatura. Va a doler
te va a doler, hay cosas que te van a doler, pero es necesarias que Dios las quite porque son tropiezo, son obstáculo, y por eso tú no avanzas, no puedes avanzar, y tú no te puedes esperar o detenerte a jalar a personas que no quieren avanzar. ¿Por qué? Si no quieren avanzar, ¿qué va a pasar? Te van a detener y vas a perder tiempo. Y acuérdense que el tiempo es valioso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Señor, aquí está mi corazón. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Guíame, dirígeme, enséñame a vivir. ¿Por qué? Porque nosotros sin Dios no sabemos vivir. Por eso Él nos pone como simbolismo a nosotros como las ovejas. Porque las ovejas necesitan de un pastor. Si no tienen un pastor, se pierden. Se pierden, se desvían. Así nosotros, si no tenemos la dirección de Dios, no vamos a ningún lugar, no tenemos un destino. Hay muchos caminos, parece como un laberinto, que no vamos a llegar a ningún lado. Por eso Jesús es el camino. Tómate de la mano de Jesús, tómate de la mano de Cristo y permítele que Él te guíe y Él te dirija para que tú llegues a tu destino. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.